Gracias. Sí, así que tengo mucha curiosidad sobre la charla de esta noche porque tengo muchas cosas en mi imaginación que están relacionadas con el tema de la identidad y tengo mucha curiosidad de ver si puedo tejarlos juntos. Supongo que pronto lo averiguaremos. Es muy entretenido intentar algo como yo. Cada noche hago una conferencia diferente y tengo una pregunta distinta. Es muy divertido ver si puedo hacer algo coherente de una investigación genuina. Sabes, es una especie de acción de alto cable, pero es muy entretenido. Es divertido hacerlo con una audiencia también, y puedo ver simultáneamente si puedo arreglar para impulsar mi pensamiento de una manera coherente, pero también de una manera que sea comunicable y comprensible. Es un gran privilegio poder tener esa oportunidad. Así que la identidad, ya sabes, tenemos política de identidad, ¿verdad? Y ese es un elemento central de la guerra cultural. La identidad ahora es política. Así que no es necesariamente que la identidad sea política. Podría ser psicológico, podría ser sagrado, podría ser patriótico, podría ser nacional. Hay muchas maneras en las que la identidad puede manifestarse. Y es un misterio que se haya vuelto político ahora. Tiene algo que ver con lo que Jonathan se refirió, es cuando el sagrado colapsa. Así que esa es la muerte de Dios. Cuando el orden más alto de cosas se colapsa, no desaparece, es como si se despierta abajo. Y lo que ha pasado en nuestra sociedad es que lo sagrado se ha convertido en político. Y eso es realmente malo porque hay un espacio para lo sagrado y un espacio para lo político. Por eso se debe dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No querrás confundir ambos porque entonces Dios se convierte en César, lo cual es problemático. Y si César se transforma en Dios, eso es aún peor. Y esa es la situación en la que estamos. Y eso significa, y esto es parte del enigma que tenemos, ya sabes, y tal vez es parte de lo que Nietzsche pronosticó también, porque creía que la consecuencia de la muerte de Dios sería que los seres humanos tendrían que crear sus propios valores. Y creo que eso está mal. No creo que podamos crear nuestros propios valores. Pero dar a Nietzsche que lo hiciera, lo cual siempre es algo importante porque era un genio, ciertamente es el caso que tenemos que repensar. Parece que tenemos que repensar lo que es la identidad desde los primeros principios. Ahora, ¿podemos hacerlo con éxito? Vamos a descifrar por qué la guerra cultural es una verdadera confrontación, ya que reformular la identidad desde sus bases es complicado. ¿Qué es? ¿Es esto un problema político, étnico, racial o económico? ¿Es deseo? Jonathan señaló eso. ¿Eres simplemente lo que quieres ser o lo que dentro de ti quieres ser? ¿Es subjetivo, como si tu identidad solo fuera algo que controlas? Son muchas preguntas, al menos 10. Cada una de ellas es complicada y parece que estamos atrapados en todas. Así que trataremos esta noche de ver si podemos separar la identidad del primer principio y ver dónde podemos conseguir. Vamos a comenzar con algo sencillo. Una de las cosas que pensé profundamente cuando era profesor universitario era cómo evaluar la escritura de alguien, ¿verdad? Cuando estás evaluando su escritura, estás evaluando su pensamiento. Y el propósito de evaluar su pensamiento no es tanto calificarlos, ponerlos en la caja apropiada, sino proporcionarles la retroalimentación correctiva que les permitiría convertirse en mejores pensadores, ¿verdad? Criticar a alguien de manera sofisticada ayuda a diferenciar lo relevante de lo irrelevante. Y una de las cosas que aprendí como estudiante de ensayos, digamos, fue que una de las cosas más efectivas que podía hacer con los estudiantes no era circular lo que hicieron mal, que a menudo era el 95% del ensayo.
Nuestro sistema escolar no enseña bien a escribir. Tenía estudiantes brillantes en cuarto año de universidad que escribían terriblemente, pero aprendían rápido porque eran inteligentes, solo que nadie les había enseñado antes. Eso fue algo horrible de ver después de 16 años de educación. Una de las cosas que aprendí fue, ya sabes, que estaría vagando en un desastre de clichés y pensamiento de segunda clase y casi copiando, o no precisamente el pecado de Claudine Gay, digamos, pero cerca de plagio. Y luego de vez en cuando, ya sabes, sería como si los estudiantes realmente inteligentes aparecieran brevemente en todo el desastre y dijeran algo claro y útil. Y ya sabes, la gente hace esto en tus relaciones con ellos. Sabes, todo el tiempo te ofrecen una especie de mezcla de lo que piensan que quieres, o incluso lo que piensan que quieren o lo que deberían ofrecer. Si realmente escuchas, de vez en cuando escucharás a la persona decir algo que realmente quiere decir. Eso es cierto. Y si recompensa eso como puedes, si aprendes a escuchar, si recompensa eso, entonces más de eso sucederá. Puede ser desalentador porque debes preguntarte si realmente quieres saber qué piensa tu esposa de ti, pero a largo plazo es mejor que averiguarlo en un tribunal de divorcio 25 años después. Así que la gente esconderá trozos de trigo en la paja. Y lo que haces como crítico discriminatorio es deshacerse de la paja, pero identificar el trigo. Esto es algo muy importante que saber cuando estás mentorando a la gente, cuando estás calificando, pero cuando estás comunicando con personas en general, lo que realmente buscas, si eres sabio, son cosas para recompensar. Ahora despides todo lo que es de segunda clase, no porque quieras criticar y deshacerte o elevarse por encima de la persona que criticas moralmente, sino porque quieres llegar al trigo. Y a menudo era el caso, por ejemplo, cuando mis estudiantes quizás estaban escribiendo el primer ensayo del semestre que, ya sabes, 90. Literalmente el 95% de lo que escribieron era doloroso. Habría sido más fácil reescribir el ensayo que calificarlo, ya sabes, y tan en serio. Pero sabes, una de las cosas que noté es que sí rodeaba un par de oraciones que eran genuinas. Pensaba que los estudiantes estaban tan emocionados que alguien lo había notado cuando se atrevieron a poner la cabeza sobre el parapete y decir algo que creían ser verdadero y genuino, que la próxima vez que escribieran un ensayo sería más como un 30 o un 40% de eso. Y luego si obtuvieran más recompensa por eso, suponiendo que tuvieran el talento y la diligencia, entonces tal vez al final del semestre sería como un 90% de pensamiento genuino, trigo genuino. Y luego también se encantaron con eso porque la gente está encantada de tener la oportunidad de ofrecer lo mejor, especialmente si se recibe de la manera correcta. La gente a menudo confusa y produce lo de segunda clase porque están aterrorizados en sus corazones de que si se revelan verdaderamente, eso también es una forma de hacerte vulnerable, porque permite a la gente ver quién eres realmente. Si se rebelaran sinceramente, eso sería rechazado. Y por lo tanto, parte de la razón por la que mis estudiantes entregaron tal escoria para empezar fue porque tenían un historial de tener lo que ofrecían que fue ignorado o condenado. Y a menudo se esconden bajo los clichés. Se esconden bajo dar al profesor lo que quería escuchar para obtener una buena calificación porque se harían del riesgo de hacer algo genuino y que lo rechazaran. Eso es algo más que saber en tus relaciones. Hombre, tienes que tener mucho cuidado de no castigar a las personas que te rodean a ti, que amas por hacer algo bueno, porque puedes erradicar lo bueno con el castigo bastante rápido. Entonces es una cosa profunda entender que necesitas estar vigilando a las personas a tu alrededor todo el tiempo para ver cuándo golpean el objetivo y señalar eso. Y a la gente le encanta eso.
Si le haces eso a las personas que te rodean, estarán tan emocionadas contigo. Apenas lo soportas, ¿verdad? Porque la gente, todas las personas, excepto aquellos que son completamente nihilistas e infieles, arriesgarán a ofrecer algo genuino de vez en cuando con la esperanza desesperada de que sea notado y apreciado. Y si puedes convertirte en el tipo de persona que nota eso y lo recompensa, entonces la gente te traerá lo mejor que puedes. Y eso es una gran oferta. Ahora sabes que es exigente en cierto sentido y aterrador. Porque si empiezas a alentar lo mejor de otras personas y establece eso como estándar, más o menos tienes que aplicar los mismos criterios a ti mismo. Y eso puede ser desalentador. Entonces, ya sabes, tendemos a participar en un baile patológico con otras personas. Nos ofrecen qué segundo nivel y aceptamos y les ofrecemos qué segundo nivel. Y hacemos eso porque podemos eludir la responsabilidad y porque deja que todos se desprendan. Pero ya sabes, había una famosa broma soviética, típico humor ruso. Ellos nos pagan una miseria, así que trabajamos sin ganas, ¿verdad? De acuerdo, esa es una broma cruel. Esa es una broma brutal. Esa es la clase de broma que todo destruye, ¿verdad? Y lo hizo de hecho porque los sovietas estaban en camino a destruir todo cuando finalmente destruyeron lo suficiente como para que se desmoronaran. Y gracias a Dios que sucedió sin la Tercera Guerra Mundial, que parecemos estar esforzándonos por traer de vuelta en este momento, por cierto. Ok, ¿qué estás haciendo? Cuando estaba pensando en lo que estaba haciendo, cuando estaba calificando un ensayo, me pregunté, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo cuando estás escribiendo? ¿Qué hacen los estudiantes cuando escriben? ¿Qué estás haciendo cuando estás pensando? Y es muy interesante porque si piensas profundamente que nunca hay nada que hagas, incluso a nivel micro, nunca hay palabra que pronuncies. Nunca hay carta que escribas. Y me refiero a una letra que no está infundida con el espíritu de toda tu identidad. Y eso significa, por ejemplo, si vas a escribir un ensayo para un curso universitario y lo vas a hacer bien, significa que tienes que escribir la aproximación más cercana a la verdad que puedes manejar. Eso es un asunto muy complicado porque hablar o escribir la verdad significa que tienes que estar orientado hacia la verdad y que tienes que haber hecho una práctica de eso. Y no hay nada de eso que sea temporal o fragmentario. Tiene que ser parte de tu identidad. O tal vez debe ser tu identidad. Y tal vez lo que estás haciendo cuando alientas a la gente a traer su mejor lugar a la mesa y las recompensas por esas ofrendas que son genuinas, es que estás alentando su identidad como declaradores de la verdad orientados hacia arriba. Y no hay diferencia entre eso y alentar la manifestación de los logotipos, ¿verdad? Eso es lo mismo. El logotipo es el espíritu de la palabra, o el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que se encuentra en el agua, el profundo en el comienzo del tiempo y el orden creado. Eso es todo lo mismo. Cuando consideramos negocios exitosos, a menudo miramos sus productos destacables, una marca sólida y marketing inteligente. Pero hay un héroe desconocido en sus historias de éxito, el negocio detrás del negocio que simplifica la venta para millones de empresarios. Ese negocio es Shopify. Shopify es la principal plataforma de comercio online. Y aquí está el secreto no tan secreto. Con el pago de la tienda aumentan la conversión hasta un 50%. Esto se traduce en menos carritos abandonados y más ventas. Nuestro equipo de marketing usa Shopify todos los días para vender a nuestros comerciantes y nos encanta lo fácil que es agregar más artículos, enviar productos y rastrear conversiones. En el mercado actual empresarial, aquellas con visiones de crecimiento requieren una solución comercial flexible y dinámica. ¿Son sus clientes explorando su web, redeando en sociales o visitando su local? Shopify asegura estar preparado para la venta. ¿Listo para elevar tu negocio? Mejore su negocio hoy y obtenga la misma utilidad diaria del cable. Regístrese en shopify.com/hvp para su periodo de prueba de al menos por mes, todos en minúsculas. Vaya hoy a shopify.com/hvp para actualizar sus ventas. Eso es shopify.com/hvp.
Saber que una identidad es un fenómeno muy profundo, y las preguntas sobre la identidad son problemas muy profundos. Van hasta la parte inferior o hasta la parte superior o ambas. Y este es el caso de cada palabra que escribes cuando escribes. Y esto es algo bueno saber cuando escribes. Sabes, podrías pensar que está bien ser casual con tus palabras. Nunca está bien ser casual con tus palabras. Es parte de la tradición judeocristiana que es la palabra que hace que la realidad en sí fuera del potencial, ¿verdad? Y esa es la verdad. Y lo que eso significa es que es mejor que tengas cuidado con tus palabras, porque cada palabra que hablas es una manifestación del hecho de que estás hecha a imagen de Dios, o es una rebelión contra eso. Y no hay tal cosa como comunicación trivial. Si estás comunicando trivialmente o estás comunicando sobre algo trivial, eso solo significa que te has alejado del camino. Eso es todo lo que significa. Es justo como, es un analógico de esto. Sí, si encuentras a la gente aburrida, eres tú, ¿verdad? Porque si escuchas a la gente, no son aburridas. Son tan interesantes que quieres alejarte de ellos, cierto. Por lo tanto, no hay trivialidades. El uso de palabras nunca es trivial. De acuerdo, vamos a descomponerlo un poco más. Mientras investigamos la identidad, podríamos hacer eso. Podríamos comenzar la investigación con cualquier cosa que hagas. Pero usaré el dominio de las palabras porque todos nos comunicamos mediante ellas y pensamos en palabras. Es un buen lugar para empezar, o tal vez mejor que la mayoría. ¿Qué estás haciendo cuando escribes? Bueno, digamos que estás utilizando un bolígrafo para ello. Bueno, estás dibujando letras, estás moviendo los músculos de tu mano como en el nivel más alto de resolución, al máximo, al más preciso. La formulación más precisa es el acto de escribir. Es un acto motor. En realidad es una acción, ¿verdad? Y tienes control voluntario sobre eso. Pero lo interesante es lo que estás haciendo en ese nivel de alta resolución. La mecánica de escribir como un acto que se convierte en misterio, ¿verdad? Porque puedes controlar tu mano, pero no sabes cómo, ¿verdad? Puedo mover mis dedos, pero no tengo idea de qué músculos individuales estoy moviendo. Así que eso es inconsciente, es desconocido e inconsciente. Y luego, bueno, los músculos están hechos de células y funcionan, pero no tengo idea de cómo funcionan. Y si yo estuviera a cargo de ellos, no funcionarían. Entonces, eso está más allá de mis competencias. Mi conciencia no me permite ni observar ni controlar mi fisiología a ese nivel de detalle. Y eso es solo el primer nivel de detalle que no entiendo. No entiendo el funcionamiento de las células. Ciertamente no entiendo cómo funcionan las proteínas y otras moléculas y subórganos dentro de las células. Ni siquiera sé realmente lo que son, mucho menos cómo percibirlas o controlarlas. Y luego esas células están compuestas por moléculas formadas por átomos, que son un completo misterio. Además, los átomos están formados por partículas subatómicas y nadie sabe con certeza qué son esas cosas en realidad. Y la razón por la que te digo esto, hay una razón muy específica, es que incluso si eres un materialista reductivo, lo que puedes ver es que hay elementos de lo que haces. Digamos que lo que haces es parte de tu identidad. Hay elementos de tu identidad que se convierten en misterio a nivel material. Puedes mover tus manos, pero eso es lo más lejos que puedes hacia la fisiología. Hay todas estas otras capas debajo de las que quién sabe cómo funcionan. Se toma mucho tiempo al mundo crear algo como tú que pueda operar con ese grado de increíble complejidad, que pueda tener un control consciente sobre eso. Hay todo ese misterio debajo de lo que somos capaces de captar conscientemente. Así que nuestras identidades se sombrean al misterioso mientras nos mudamos al reino material. Ok, así que esa es una buena forma de pensar.
tenemos un dominio consciente que captamos. Existe un misterio en el lado material. Así que estás escribiendo cartas una por una. Estás haciendo eso para crear palabras, ¿cierto? Y por lo tanto eliges las palabras con cuidado. Si eres sabio, ¿qué significan las palabras y por qué eliges esas palabras? Bueno, eso es complicado porque cada palabra, ninguna letra tiene un significado, ¿verdad? Una letra debe combinarse con otras antes de adquirir significado. Las palabras tienen significado, pero el significado es parcial y dependiente del contexto. Eso no significa que las palabras no tengan sentido, pero significa que para entender lo que significan, debes evaluarlas en relación con otras palabras. Y por lo tanto, una palabra es una unidad de significado, pero apenas una frase. Una frase comienza a ser más significativa y una oración lo es aún más. ¿Entiendes el significado de una oración en el contexto del párrafo? Un párrafo es una colección coherente de oraciones que abordan una idea. Si escuchas a alguien sofisticado, hablarán en párrafos y las oraciones tendrán relaciones de significado entre sí. De lo contrario, la persona es que crees que la persona está por todas partes, digamos, y bien podría ser. Y cuanto más coherente seas como personalidad, más sofisticada es tu capacidad de erectar estructuras de significado a niveles más amplios y más amplios de sofisticación. Por lo tanto, un orador o escritor sofisticado elegirá la palabra correcta, la frase correcta y la oración correcta. La oración representará con precisión el objetivo de la idea. Tendrá un cierto ritmo, un ritmo poético, tendrá una cierta belleza. Tendrá la relación adecuada con las otras oraciones que lo rodean y que formarán un párrafo. Entonces los párrafos en sí tienen una relación armoniosa entre sí, de modo que cuando lees el párrafo 1 y luego lees el párrafo 2, el párrafo 1 informa el párrafo 2 y el párrafo 2 también informa el párrafo 1, ¿verdad? Y parte de esto es la pregunta de dónde está el significado de un texto. Y la respuesta es, bueno, el significado está en múltiples niveles simultáneamente. ¿Es como el significado del mundo? No puedes señalarlo exactamente porque está en toda la jerarquía a la vez. Ahora los párrafos se relacionan, formando capítulos. Los capítulos se organizan en un libro. Podrías pensar que el libro es la unidad del significado, pero eso no es del todo correcto. Porque interpretamos cada libro en relación con todos los demás libros que leemos. Y no solo los otros libros que has leído, sino todas las personas que has conocido, las conversaciones que has tenido y cada pensamiento que has creado y palabra que has pronunciado. Todo esto contribuye al significado del libro. Todo ese conocimiento que tienes refleja la suma total del conocimiento humano encapsulado en palabras. Usted lo habrá muestreado como una criatura encubierta, como hablante de tu idioma y como lector de los textos de tu cultura. Y eres un reflejo parcial de ese cuerpo de literatura. Y es la interacción entre ustedes como una encarnación de ese cuerpo de literatura y un texto específico lo que revela el significado del texto. Pero eso no es todo. Ahí no es donde se detiene. Porque el corpus del conocimiento humano, en la medida en que está escrito, es un reflejo de la estructura social de la humanidad misma, la historia de la humanidad. Eso es un reflejo de la psicobiología del humano y del orden natural. Y eso es un reflejo del orden material. Y eso es un reflejo del orden cósmico. Todo esto opera al mismo tiempo, es todo. Todo esto opera al mismo tiempo con cada cosa que haces. Es la relación entre todos esos niveles al mismo tiempo. Esa es tu identidad. Y así que no es de extrañar que cuando la identidad se colapse, digamos en los niveles más altos, que el problema sea abrumador porque de alguna manera misteriosa, todo lo que haces
cada microcomportamiento que haces manifestar es un reflejo de todo el orden de cosas, desde el microcósmico hasta el macro y posiblemente más allá, porque es la presunción religiosa que incluso si usted extiende su identidad hasta los más altos alcances del orden cósmico, eso no es lo suficientemente lejos, porque el creador del orden cósmico se considera fuera del tiempo y el espacio en sí, fuera del reino del concepto. Y así tu relación con ese elemento trascendente último también juega un papel en determinar todo lo que haces. También puedes ver eso en cierto sentido como una visión religiosa, porque de repente puedes imaginar lo que haces en relación con todos esos niveles y ver que esa es la realidad completa de cada gesto que haces, digamos. Y eso es abrumador, pero no hay razón para asumir que una apreciación precisa de quién eres realmente sería algo más que abrumador. Quiero decir, eres una criatura muy complicada y Dios solo sabe lo que estás haciendo o quién eres o lo que eres. En el análisis final, no es como si lo sepamos y ciertamente no es el caso de que estés divorciado en cualquier sentido simple de todo lo demás. No vives aisladamente de otros. Y si lo eres, bueno, Dios te ayude porque es muy amarga y horrible existir aislándose. Eso también destaca el hecho de que cualquiera que sea tu identidad, no es solo subjetivo. Ya sabes, esto es nuestra cultura. Solo nos estamos desgarrando por eso en este momento, porque quiero decir, porque lo que quieres de otros es que quieres que sus deseos tengan en cuenta a ti y al mundo, ¿verdad? No puede. No hay forma posible de que las cosas puedan funcionar si no es solo todo sobre ti, digamos, sino peor que eso, todo es sobre cualquier fragmento de tu dicha. Fragmento biológico instintivo que sucede tener la ventaja subjetivamente dentro de ti en este momento. Eso es que no hay comunidad en eso, ¿verdad? No hay consideración para otras personas. No hay futuro en eso. Solo hay el inmediato ahora, ¿verdad? Y así que la proclamación de identidad subjetiva radical basada en el deseo es la reducción de todo ese árbol cósmico, porque eso es lo que es para un fragmento de ti ahora y para el infierno con todo lo demás. Y uso ese lenguaje con mucha cuidado, porque la búsqueda de esa identidad subjetiva es la adoración de esa identidad subjetiva, que es el camino al infierno. Y la razón por la que es un camino al infierno es porque no le importa un maldito nombre el futuro o otras personas. Y así que si todos generamos identidades que no tienen consideración para otras personas o incluso para tu futuro yo, porque sabes perfectamente que si solo estás gobernado por tu capricho subjetivo inmediato, ahora todo lo que vas a hacer es algo estúpido que te pondrá en terribles problemas en una semana o un mes, o ya sabes, en un año o 5 años en el camino. Si tienes un poco de sabiduría, todo lo que haces en el presente está limitado por tu comprensión de las repercusiones de esa acción cuando se encuentran en cascada al futuro. Y no hay mucha diferencia entre eso, digamos, tomando cuidadosamente en cuenta tu futuro yo. No hay mucha diferencia entre eso y tener en cuenta a otras personas. Ya sabes, en un matrimonio armonioso, por ejemplo, presumir tal cosa.